Halo Infinite es un juego genérico. La campaña no va a salir. La campaña se retrasa a 2022. Mira qué mal se ve. Parece un juego de 360. Se retrasa. Juego por fascículos. Es el peor juego. Shooter genérico. Comienzan los Juegos del Hambre en la Cofradía del Clavo Ardiendo. Preparad lupas, telescopios, microscopios, zoom por 400 o zoom por 1000. Y es que chicos, en el vídeo de hoy, como era lógico, íbamos a hablar del gameplay de la campaña de Halo Infinite, el cual nos han mostrado los chicos de 343. Y yo estoy, nunca mejor dicho, y haciendo honor al nombre del canal, en completo éxtasis. Vamos a explicar por qué, vamos a mostrar diferentes mejoras, las diferencias del pasado de aquel desastroso showcase de julio de 2020 y lo que hemos podido ver ahora. Voy a comentaros mi opinión. Vamos a ver un poco todas las mejoras, como digo, y vamos a ver una vez más cómo van a llorar muchos, porque prepararos que la semana se viene larga. Han empezado los chicos de 343, los chicos de Microsoft, de manera muy directa y muy fuerte, alegrándonos el lunes de esta manera. Como sabéis, he reaccionado también en directo en el canal, lo tenéis por si queréis ver la reacción en vivo. Pero bueno, vamos a empezar primero viendo los nuevos ambientes, los nuevos escenarios de Halo Infinite y esa mejora que han podido tener respecto, como digo, a aquel desastroso showcase del julio del año 2020. En primer lugar, con un montaje del canal Looter Universe, estamos viendo los diferentes escenarios de Halo Infinite. La mejora primera y más evidente respecto a aquel desastroso showcase es la de la iluminación. Sigo pensando que el juego gana muchísimo más técnicamente o artísticamente, incluso en interiores que en exteriores, pero ha mejorado mucho la iluminación. La distancia de dibujado es muchísimo más detallada, está muchísimo más trabajada, no existe ese popping infernal que vimos en el showcase desastroso. Y bueno, estamos viendo, como digo, ambientes, mapa abierto, puesto que es un mundo abierto. Aquí podemos ver un pequeño cuartel, el cual podéis destrozar, eso da muchísimas ganas. Parece que el juego tiene mucha sensación de libertad, diferentes puntos clave en los cuales podemos superar diferentes quests para obtener recompensas de algún tipo, las cuales todavía quedan por detallar. En general, aquí tenéis un escenario interior que se ve absolutamente de escándalo, este combate con ese que parece que es un miniboss, y lo que digo, tal vez obviamente el juego sí es cierto que pierde algo respecto al exterior, respecto al interior, aquí obviamente la sobrada de turno, pero bueno, en general parece que el anillo está bien detallado, que no nos tenemos que preocupar de los environments, del arte de Halo Infinite. También obviamente la paleta de colores, en mi opinión, ha mejorado muchísimo. Y bueno, en este punto clave os recordará mucho aquel showcase, el famoso Craig cuando salió y tal. En la imagen que estaréis viendo ahora mismo en pantalla veréis ese cambio, es una imagen de cuando se vio en 2020 a cómo se ve ahora mismo Halo Infinite, y sencillamente el cambio es brutal y abismal. Otra cosa importante es, o que por lo menos quería comentar yo este detalle, es el retorno de esta Cortana morada, esta nueva Cortana llamada The Weapon. Ya sabemos su nombre, ya sabemos que puede tener algo que ver con el respecto al primer tráiler que vimos en el E3, que la Infinity está destruida y esta Cortana nos la encontramos, y luego en el tráiler dice nos volvemos a ver después de 6 meses o más, tenido 6 meses abandonada o algo de este palo. También lo que me parece muy curioso es el tema del diálogo, del storytelling. Aquí no hay línea de diálogo y se ve el movimiento de la cámara mientras esta Cortana se desvanece y se enfoca al jefe maestro, todo en este caso con in-game engine, o sea, absolutamente bestial, o por lo menos esto es una cinemática in-engine, y me parece que el storytelling, la forma de contar la historia va a ser bastante más cinematográfica en muchos puntos respecto a lo que estamos acostumbrados a previos Halos. Me parece muy interesante, como digo, aquí estáis viendo esta Cortana morada que nos vuelve muchos a esos vibes de Halo Combat Evolved, y estoy seguro que mucha gente se alegrará. Muy importante, como digo, este estilo artístico, este reboot espiritual del que se hablaba de Halo Infinite. Lo es, mantiene cierto estilo artístico similar a Halo Combat Evolved, este Halo Infinite, pero no era como en este showcase de 2020 en el cual la paleta de colores me pareció demasiado cómic, demasiado plasticucho todo. Incluso en el propio piloto se ven los cambios de manera bastante bestial, y es que el piloto como tal, bueno, parecía que se había inflado a Botox en el showcase de 2020 y en este muestra, en este campaign overview de 2021 parece una persona normal, sin operaciones estéticas
de dudosa calidad. También es importante de este overview que es que sacaron todo, o prácticamente en mi opinión, todo lo que hemos podido ver de capítulos introductorios del juego. Todas las imágenes que hemos visto, algunas las estáis viendo en pantalla ahora mismo, parecen tener lugar en la misma área que hemos estado viendo desde el reveal aquel de julio, ¿vale? Yo personalmente, esto es opinión mía personal, sigo pensando que están reteniendo un montón de cosas para mantener ese elemento misterioso de Halo Combat Evolved, que era precisamente el que dijeron que querían capturar. Precisamente los chicos de 343 han conseguido poner a la comunidad contenta juntos. De hecho, es que realmente todas las personas que están hablando cosas negativas sobre Halo Infinite, al menos de manera airosa, por supuesto todos podemos sacar un pero y una pega, pero de manera airosa, haciendo mucho ruido, son personas inseguras que intentan desesperadamente aferrarse a sus opiniones o a sus elecciones, en este caso su PlayStation 5, como las únicas posibles. Sinceramente os digo una cosa, os aconsejo que es absolutamente inútil discutirlo o tratar de discutirlos con ellos. El juego se ve increíble, por supuesto no va a derretir el mundo, no es el mayor portento gráfico de la historia de los videojuegos, ni por supuesto un portento que veamos en 2025, pero yo os hago una pregunta, chicos, ¿y qué? El juego se ve absolutamente fresco, pero se ve un Halo, ¿vale? Esto es un Halo, y eso es una hazaña, y como he dicho, creo que ha hecho que la comunidad esté incluso más hypeada de lo que ha estado desde Halo 3. Así que chicos, lo que hay que hacer con Halo Infinite es disfrutar del viaje y no llamar la atención sobre los sospechosos habituales, que ya sabéis todos quiénes son. Mención especial merece nuestro Craig, que siempre estará en nuestros corazones, y que muchos de estos sospechosos habituales de la cofradía del clavo ardiendo se están tragando el meme. Como sabéis, ha salido Craig en este tráiler como el Chad. Como sabéis, el Chad es un término de Chicago de los 90, si mal no recuerdo, pero vamos, es un meme del prototipo de hetero básico, ¿vale? Pues han querido hacerlo así, han querido mostrarnos a este Craig en modo Chad. Y bueno, chicos, siempre estará en nuestros corazones y seguramente tengamos en el futuro más contenido y más easter eggs de Craig, que sin duda va a ser ya, o es un personaje que es historia de los videojuegos, y en este caso en modo chat, y como digo, seguramente con el tiempo en el juego tendremos más modos o versiones de Craig, estoy 100% seguro, porque ya bromeó Joseph Staten el día de antes de la presentación poniendo un GIF del Grinch, y aquí estuvo, cumplieron su palabra de que el Halo iba a ser espectacular, y cumplieron su palabra de que veríamos al Craig, o al menos eso nos dijo Joseph Staten. Ahora estaréis viendo una comparativa directa respecto a 2019 y 2021. Vemos más detallado al piloto, que parece una persona humana y no una persona polioperada. La armadura del jefe se ve con mucho más detalle, desgaste, todo mucho más mimado. La iluminación para muestra un botón, ahí tenéis la de 2019 y ahí tenéis la de 2021, mucho más detallada. Y una vez más otro punto de vista de la armadura, al cual muestra una vez más ese desgaste y que sea una armadura viva y que no sea un plástico puesto recién salido de la fábrica. Obviamente esa nave destrozada que se ve en esta cinemática no se ve en la otra, y aquí directamente pues tenéis el gameplay, en el cual lo primero que se aprecia, como es lógico, es lo que os he comentado, la iluminación. Esta zona, que es la que podemos comparar directamente, y los chicos de 343 lo han hecho aposta una vez más, la iluminación es mucho mejor, todas las luces rojas, el arma, la retícula, el detalle de las armaduras de los brutes es mucho más tocho. Las explosiones mal, y esto obviamente no lo voy a comparar porque es una CGI, ¿vale? O sea, está en el vídeo, pero yo no lo comparo, es una CGI con un vídeo del juego. Una vez más, la iluminación y el detalle parece mucho más vivo, la paleta de colores se ha vuelto mucho más realista, el popping no existe. Este holograma también se ve muchísimo más detallado, se ve algo más terrorífico a este Scarron. En fin, hay muchas mejoras que comentar en este vídeo, creo que se recopilan bien. Y es una comparativa directa, codo con codo. Estos hologramas, una vez más, muchísimo más detallados, más resultones, en mi opinión, a la vista. Creo que está mucho mejor detallado tanto el piloto como la armadura del jefe y demás. Una vez más, esta iluminación mucho más realista, mucho más seria que la que vimos en este tráiler, ese naranjado exagerado. El mapa, bueno, aquí estáis viendo el mapa, simplemente una comparación directa de lo que es el mapa, de lo que era y de lo que es. Similar, ha cambiado un poco el color, pero bueno, es como se ve en el HUD. Y una vez más es esto, es un mundo con mucho más detalle, mucha más sombra, la iluminación es bestial, los propios enemigos se ven mucho más detallados, tanto en armadura como los propios cuando sufren daño y pierden el escudo. En fin, se está viendo que el cambio es abismal.
Quería parar en este momento porque quiero vuestras opiniones en los comentarios, y es que muchos hemos hablado de este enemigo, no sabemos bien qué puede ser, o esta enemiga más bien, parece una nueva especie, otra vez una Sangheili hembra, aunque es un poco exagerado, pero es que realmente nunca habíamos visto antes una élite femenina. Además muchos hablan del heraldo, pero Sanshayum realmente solo tiene 3 dedos. Yo creo en este caso que tal vez sea una nueva especie, porque el heraldo como tal tiene los mismos pies, estilo de garra, de gancho que los skimmers, y tiene también el mismo estilo de color de armadura, ¿vale? O sea que yo estoy bastante seguro que se trata de una nueva especie, pero quiero saber vuestra opinión en los comentarios, los que os guste más hablar sobre el lore de Halo, a ver qué opináis vosotros, ¿vale? Así que bueno, chicos, se vienen meses largos, se vienen meses fríos, invierno, la cofradía del clavo ardiendo lo va a pasar mal, y es que su único videojuego, su único juego de aquí a lo que quede de año, pues va a ser precisamente un microscopio, un telescopio y una lupa, para que al final el pobre piloto de la Infinity se encuentre esto. En fin, chicos, prepararos, ya lo he recomendado en el directo de Semons. Los que me sigáis en Twitter sabéis que hablo mucho de inversiones en criptomonedas y tal. En este caso os recomiendo que compréis acciones de Kleenex, que compréis acciones de Dodotis, porque se vienen tiempos muy duros, comparaciones estúpidas, zoom por 400, zoom por 1000, ya sabéis, el juguete más pedido por toda esta gente en Navidad va a ser el microscopio, telescopio o lupa. Y nosotros mientras tanto estaremos disfrutando del rey de los shooters, del rey del jefe maestro, que está de vuelta y por todo lo alto, y callando muchas voces críticas tanto de la propia comunidad de Xbox o gente que se hace pasar por ello, como de, por supuesto, estos fanáticos radicales que no son capaces de admitir que la competencia, que la marca que no es la suya, haga un juego en condiciones. En este caso, las narrativas se están rompiendo, Psychonauts supera con creces el 80, Age of Empires supera con creces el 80, Flight Simulator supera con creces el 80, Forza Horizon superará con creces el 80, y creo que Halo Infinite también superará con creces el 80. La narrativa del amarillo se le cae a todos estos cofrades, y por supuesto los lloros van a ser inmensos, los pañales también caritos, así que acciones en bolsa de Dodotis y de, por supuesto, Kleenex, como os digo, ¿vale? Vamos a disfrutar nosotros de Halo, se vienen años importantes. Va a ser un juego para muchos años, vamos a tener nuevas campañas, ojalá alguna relacionada con algo de ODST. Halo se expande, Halo empieza, va a dar su pistoletazo de salida el 8 de diciembre, y como os digo, la mejora es impecable, el trabajo es impecable, todo esto se ha conseguido en un año, que es importante remarcarlo también, ¿vale? Así que bueno, chicos, realmente gran momento para ser usuario de Xbox, grandes títulos se avecinan, Halo Infinite empieza a cumplir con las expectativas y sobre todo la comunidad está rabiando de alegría, otros rabian de otra cosa, pero como he dicho, a disfrutar, chicos. Si os ha gustado el vídeo, pegarle una me gusteada gorda, que se note que nos gusta Halo en esta casa, suscribiros, activar la campanita siempre para estar a la última de Xbox, comentarios tanto de esta nueva enemiga como qué os ha parecido a vosotros Halo Infinite, es importante, quiero recoger el mayor feedback posible, y nada, chicos, lo dicho, que os quiero un montón, que muchas gracias por el apoyo siempre, que hemos tenido un directo de lujo, lo podéis ver la reacción en directo si queréis también en el canal, que nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.